Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 11. Chapter 11. Little Teacher. Cuando Zephyr regresó a sus aposentos, Yoriichi Tsujikuni todavía estaba sentado en la terraza, con la cabeza inclinada hacia el cielo nocturno salpicado de estrellas. No fue hasta que Zephyr se acercó que Yoriichi se puso de pie y ofreció una suave sonrisa. «Bienvenido de nuevo, maestro Zephyr». «Oh», respondió Zephyr con leve sorpresa. «¿Sigues despierto, Yoriichi?» La luz de la luna bañaba la mitad del rostro juvenil de Yoriichi, proyectando un suave resplandor mientras las estrellas se agrupaban alrededor del orbe plateado. Zephyr observó la expresión inocente del chico, se tranquilizó y preguntó con cautela. «Normalmente no duermo tan temprano», respondió Yoriichi. Zephyr asintió levemente ante la respuesta. Dudó un momento y, tras pensarlo un poco, dijo. «Yoriichi, a partir de hoy, serás mi discípulo. Sin embargo, como instructor jefe de la Academia Naval, no siempre tendré tiempo para guiarte personalmente. Y debido a las normas de la Academia, tampoco podrás acompañarme constantemente. ¿Sabes leer?» Mientras hablaba, un pensamiento repentinamente asaltó a Zephyr. «Creo que sí», respondió Yoriichi con incertidumbre. Nunca antes había conocido el lenguaje escrito de este mundo. En ese caso, prepararé algunos libros sobre navegación. Estúdialos por tu cuenta cuando no esté. Si no entiendes algo, espera a que vuelva y pregúntame. Cuando regrese, me tomaré un tiempo para enseñarte lo que pueda. Para ser infante de marina, el primer paso es aprender a leer cartas náuticas, comprender la navegación y, lo más importante, conocer el mundo en el que se vive. En cuanto al entrenamiento de combate, ya tengo un plan. Lo haremos paso a paso. Pero por ahora, dominar el conocimiento es lo primero. Descansa un poco esta noche. Mañana intentaré encontrar a alguien que te ayude a dar clases particulares». Con esas palabras, Zephyr le dio una suave palmadita en el hombro a Yoriichi. Su voz rebosaba de sincera preocupación, y Yoriichi pudo sentir su calidez. «Entendido, maestro Zephyr». Zephyr se giró y se fue. Yoriichi permaneció en silencio, observando cómo su figura desaparecía en la distancia. Céfiro de brazo negro. El almirante que no mata. Este hombre tenía un encanto único que hacía que los demás quisieran confiar en él, depender de él. Pero mientras Zephyr se alejaba, su rostro reflejaba solemnidad y preocupación. No podía evitar la sensación de que el prodigioso talento de Yoriichi acabaría siendo desperdiciado, por él y por la armada. «Necesito pensar en otra manera», amaneció y una suave niebla se aferró a los edificios de Marineford. Despertado repentinamente por sutiles movimientos en el exterior, Yoriichi abrió los ojos bruscamente. Se levantó, agarró la larga espada que estaba junto a su cama y salió al pasillo. Lo que vio lo dejó atónito. Aunque apenas había luz, el patio de Zephyr bullía de artesanos. La madera se apilaba cerca del patio, y Zephyr permanecía de pie en la terraza con los brazos cruzados, supervisando el trabajo como un capataz. «Maestro Zephyr, ¿qué es todo esto?». Al escuchar la voz detrás de él, Zephyr se giró para ver a Yoriichi con ojos somnolientos y lo saludó con una risita. «Oh. Estás despierto. Estoy construyendo un pequeño dojo aquí en casa y planeo renovar esa habitación de invitados. Cuando no estés estudiando, puedes hacer tu entrenamiento físico en el dojo. Ah, y te traje algunos libros. Llévalos a tu habitación cuando puedas». Señaló una gran pila de libros a sus pies, sonriendo mientras hablaba. «Todos esos». Yoriichi giró la cabeza y se quedó mirando la montaña de libros, que fácilmente alcanzaba 1 metro de altura. ¿Cuánto tardaría en leer todo eso? No es que Yoriichi le tuviera miedo a estudiar.
Simplemente no esperaba que convertirse en marine requiriera tanto esfuerzo académico. Si esto era lo que se necesitaba para calificar, entonces Yoriichi podía declarar con confianza que probablemente no había muchos marines verdaderos en todo el mundo plagado de piratas. Maestro, ¿está seguro de que debo aprender todo esto? Se acercó y cogió un libro titulado Historia del Mundo, hojeó unas páginas y luego pasó a otro titulado Las contribuciones de los dragones celestiales. De nuevo, solo le echó un vistazo antes de devolverlo a la pila. Se agachó y hojeó los títulos de los libros. Sus párpados temblaron. Esto no era lo que había imaginado como aprendizaje. Había dado por sentado que estudiaría cosas como técnicas de navegación o estrategia militar. Pero esta pila... pura historia. Pura propaganda. Solo mirar los títulos fue suficiente para minar su entusiasmo. Oh, este es solo el primer lote. Iremos despacio. Empecemos con estos. Si hay palabras que no conoces o tienes preguntas, ven a preguntarme en cualquier momento. El tono de Zephyr se volvió sutilmente irritable a medida que hablaba. No había elegido estos libros él mismo. Los envió Kong, el almirante de flota. Zephyr comprendió perfectamente lo que pretendía con ellos. Zephyr esperaba que Yoriichi comenzara con los conceptos básicos de navegación, lectura de mapas, geografía mundial. Pero la repentina intervención de Kong lo había desorganizado todo. ¿Qué opción le quedaba a Zephyr? Solo podía llevarse los libros a casa. Aún así, ya lo había decidido. Si a Yoriichi le interesaba, genial. Si no, al menos los libros podrían servirle para practicar la lectura. Está bien. Los leeré. Yoriichi percibió la insatisfacción en la voz de Zephyr, pero sabía que no iba dirigida a él. Tras un breve momento de reflexión, lo comprendió. Parece que la Marina todavía no confía plenamente en alguien con un pasado desconocido como yo. Suspiró para sus adentros, aunque la sospecha de los superiores no lo perturbó. Al fin y al cabo, no era un niño. Sabía que la confianza lleva tiempo. Tras dar algunas instrucciones más a los artesanos, Zephyr le entregó dinero a Yoriichi y se fue a trabajar. Como instructor jefe de la armada, su agenda estaba, por supuesto, apretada. Yoriichi no comentó sobre la construcción del dojo. Este era el hogar de Zephyr, no el suyo. Él entendía cuál era su lugar. Llevó los libros a su habitación. Parece que no aprenderé sobre Aki en un futuro próximo. Hasta entonces, me centraré en fortalecer mi cuerpo. Una vez que los libros fueron movidos, Yoriichi miró fijamente la tabla de contenido, respiró profundamente y se obligó a abrir una historia del mundo. Al principio, se resistía. Pero a medida que leía, esa resistencia se desvaneció. Aunque el libro fue escrito desde la perspectiva justa del gobierno mundial, el contenido ayudó a Yoriichi a obtener una comprensión más clara de este mundo. A medida que profundizaba, comenzó a comprender el caos político que lo plagaba. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El rítmico sonido de los martillos resonaba en el patio. Los artesanos habían empezado con ahínco. Todavía con el libro en la mano, Yoriichi salió a la terraza, se sentó contra un pilar y continuó leyendo bajo la luz de la mañana. De vez en cuando, los trabajadores lo miraban, curiosos por ese chico tranquilo y gentil. Era la primera vez que veían a un niño en casa del almirante Zephyr. Todos conocían el trágico destino que había corrido la familia de Zephyr. Lo cual solo profundizó su curiosidad sobre quién era realmente Yoriichi Tsujikuni. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién de ustedes es Yoriichi Tsujikuni? Justo cuando Yoriichi estaba inmerso en el texto, una voz sonó en la puerta. Levantó la vista y vio a un adolescente rubio entrar al patio como si fuera el dueño del lugar. Tras una rápida mirada a los artesanos, su mirada se posó directamente en Yoriichi. Cabello rojo. Marca de nacimiento en forma de llama. Ese es él. Rocinante se dijo a sí mismo, luego caminó directamente hacia Yoriichi y lo saludó. Hola. Debes ser Yoriichi Tsujikuni. Se inclinó y susurró en el oído de Yoriichi, bajando la voz. Soy Rocinante. Me envía el almirante Zephyr. Enderezándose de nuevo, extendió una mano y sonrió. Encantado de conocerlo. Seré tu maestro a partir de ahora. Estoy deseando trabajar contigo. Con cabello dorado y una sonrisa fácil, Rocinante no era precisamente guapo, pero sus rasgos tenían cierto encanto. Alto y ágil con su uniforme de marinero, irradiaba energía y sinceridad.
Su calidez lo hacía agradable al instante. Yoriichi, un poco sorprendido por la altura de casi 2 metros del chico, lo miró fijamente por un momento. Entonces él también sonrió y extendió la mano para estrecharle. Un placer conocerte. Yo también lo espero con ansias. Chapter 12. Chapter 12. You've got a long way to go, kid. Rocinante tenía 12 años ese año, exactamente la misma edad que Yoriichi. Su nombre completo era Don Quixote Rocinante. Así es, era el hermano menor de Don Quixote do Flamingo. La familia Don Quixote vivió una vez entre los dragones celestiales en la Tierra Santa de Mariejois. Pero el padre de Rocinante decidió renunciar a su estatus y mudarse a una nación insular en Grand Line. Sin embargo, una vez que los lugareños descubrieron que eran ex-dragones celestiales, tomaron represalias con una venganza brutal. Despojados de su estatus divino, la familia Don Quixote fue juzgada por el pueblo. Justo cuando el desastre estaba a punto de azotarlos, el joven Doflamingo despertó su Haki del Conquistador. Ese demonio nato culpó a su padre de su caída y, a sangre fría, llevó la cabeza cercenada de su padre a Mariejois, suplicando ser restituido como dragón celestial. Fue rechazado. Rocinante, que había sobrevivido milagrosamente, fue rescatado por Sengoku y luego adoptado como su hijo adoptivo. La infancia de Rocinante fue una mezcla caótica de fortuna y tragedia. Su padre, idealista y pacifista, le había inculcado una bondad excepcional, una que pocos dragones celestiales poseían. Las calamidades que sufrió habían mermado su inocencia, pero no su bondad. Yoriichi podía sentir eso. Desde que conoció a Rocinante, la vida se había vuelto un poco más colorida para Yoriichi. Debido a su edad, ninguno de ellos había sido inscrito formalmente en la Academia Naval, ni fueron reconocidos oficialmente como marines. Sengoku protegía ferozmente a Rocinante, y solo un puñado de sus confidentes más cercanos conocían el verdadero origen del chico. La mayoría de los días, Yoriichi se quedaba en casa leyendo libros con Rocinante. A veces paseaban tranquilamente por la zona residencial. Poco a poco, los dos chicos se hicieron amigos rápidamente. Y cada noche, al volver a casa, Zephyr compartía anécdotas divertidas de la Academia Naval. En cuanto al progreso de aprendizaje de Yoriichi, a Zephyr le traía sin cuidado. Aquellos días tranquilos tenían un encanto sereno y poco común, como un regreso fugaz a los años escolares de Yoriichi. Pero la paz no dura mucho. 2 semanas después, todo cambió con la finalización del dojo. Zephyr lo había encargado específicamente para Yoriichi. Una vez terminado, la vida de Yoriichi dio un giro radical. Oye. Yoriichi. Ya voy. Vamos. Hoy te voy a demostrar de qué estoy hecho. Al amanecer, Rocinante irrumpió en la casa de Zephyr, espada de bambú en mano. En cuanto pisó el patio, gritó con entusiasmo. Sabía desde ayer que el dojo estaba terminado y ansiaba enseñarle a Yoriichi un par de cosas sobre Kendo. Aunque no estaba oficialmente en la marina, Sengoku lo había guiado ocasionalmente en su entrenamiento. Rocinante tenía algunas habilidades fundamentales de Kendo, aunque fundamentales podría ser generoso. Oh. Es el pequeño mocoso de la casa de Sengoku. Jajaja. Estás aquí. En ese momento, Zephyr salió de una habitación lateral. Era un día libre poco común en la Academia Naval, y Zephyr se había quedado en casa. Con el dojo finalmente terminado, planeaba pasar el día entrenando a Yoriichi como es debido. Al ver a Rocinante entrar a su casa sin invitación, Zephyr no se enojó. Al contrario, rió con ganas. Siempre había sido paciente y cariñoso con los jóvenes marines fuera del entrenamiento, y Rocinante, como hijo adoptivo de Sengoku y amigo de Yoriichi, no era la excepción. De hecho, fue el primer amigo de Yoriichi de su misma edad en la marina. Almirante Zephyr. Rocinante se enderezó rápidamente y lo saludó con respetuosa formalidad. En ese momento, Yoriichi salió de su habitación, vestido con una túnica de entrenamiento holgada. Al ver a Rocinante, una sonrisa le iluminó el rostro. Gritó alegremente. Oye, chaval, lo lograste. Vamos al dojo. Había empezado a llamar a Rocinante niño cariñosamente. El niño era puro pellejo, difícilmente comparable a un niño promedio. Además, como la identidad de Rocinante era secreta, Yoriichi nunca lo había llamado por su nombre mientras los artesanos de la marina construían el dojo. Maldita sea. No me llames niño. Tengo un nombre.
Rocinante gritó, sonrojada de indignación. Los trabajadores se habían ido. Ahora solo quedaba gente de confianza, así que no había necesidad de ocultar nada. Claro, chico, respondió Yordichi con una sonrisa. Naturalmente, siguió usando el apodo, dejando a Rocinante sin palabras. Muy bien, prepárense para sorprenderse. Les mostraré por qué no deben subestimarme. Rocinante blandió enérgicamente su espada de bambú. Influenciado por Sengoku, su sueño era convertirse en un marine excepcional. Desde su llegada a Marineford, trabajó arduamente para lograrlo. Y si convertirse en marine significaba dominar el combate, el entrenamiento era innegociable. Cuando supo que Zephyr estaba construyendo un dojo para el entrenamiento de Yordichi, inmediatamente propuso que entrenaran juntos y se fortalecieran codo con codo. Suena bien, dijo Yordichi, divertido por el entusiasmo de Rocinante. Ambos entraron al dojo recién construido. El dojo era espacioso. Casi 100 metros cuadrados. Salvo varias espadas de bambú apoyadas contra las paredes, estaba vacío. Sencillo, pero perfecto para los propósitos de Yordichi. Descalzo, entró, agarró con indiferencia una espada de bambú de la pared y la blandió varias veces. El aire silbaba con fuerza con cada movimiento. No está mal, murmuró. Vamos, chico, gritó, sonriendo a Rocinante, que lo siguió con la espada en la mano. Zephyr los siguió y se sentó con las piernas cruzadas en el espacio abierto, radiante. Yo seré tu árbitro. Haced lo mejor que podáis, ambos. Sabía perfectamente que Rocinante no tenía ninguna posibilidad contra Yordichi, pero le encantaba ver este tipo de combate amistoso. La camaradería juvenil a través de la competencia era algo que apreciaba. Las deficiencias en las habilidades no importaban. Incluso una enorme brecha podía superarse. Para eso estaban los amigos. Comiencen. Anunció Zephyr con voz estruendosa, haciéndose pasar por árbitro. En cuanto dio la señal, Rocinante se abalanzó con un potente golpe descendente, directo a la cabeza de Yordichi. El viento silbaba con violencia. No se contuvo. Tu juego de pies es descuidado y tu intención es demasiado obvia. Tienes un largo camino por recorrer, chico. Yordichi captó el ataque de inmediato. Un movimiento de novato. Sin tanteo, sin moderación, solo una embestida temeraria con la guardia bien abierta. Sin esfuerzo, paró el ataque con un movimiento de su espada y luego avanzó con un movimiento limpio y controlado, golpeando la punta de su espada de bambú contra el pecho de Rocinante. La fuerza era mínima. Todo era técnica. Rocinante jadeó y se tambaleó hacia atrás 3 pasos antes de recuperar el equilibrio. Estás muerto, dijo Yordichi con una sonrisa, como si estuviera complaciendo a un niño. De nuevo. Rocinante se frotó el pecho, con los ojos brillantes. Así que este tipo tenía mucha debilidad, ¿eh? Esto podría ser divertido. 10 minutos después, la diversión había terminado. Rocinante había asumido que Yordichi solo sabía un poco de esgrima. Resultó que sabía demasiado. Cada uno de los ataques de Rocinante fue neutralizado con un solo movimiento y contraatacado con la misma rapidez. Cada intercambio terminó de la misma manera. Un golpe y Rocinante estaba muerto. Por suerte, Yordichi tuvo cuidado de no lastimarlo. A pesar de recibir repetidos golpes, Rocinante salió ileso. Pero ser derrotado de un solo golpe, una y otra vez, eso era simplemente desmoralizante. Como jugar a un juego donde te disparan en cuanto apareces, ¿qué gracia tiene? Zephyr, observando desde la barrera, no podía dejar de reír. Basta. Ya terminé. No puedo vencerte. Yordichi, nunca me dijiste que tenías entrenamiento en Kendo. Si lo hubiera sabido, no habría entrenado contigo. Esto es unilateral y aburrido. Después de unos minutos más, Rocinante arrojó su espada y se desplomó sobre el tatami, empapado en sudor y completamente agotado. ¿Eso es todo? ¿Ya te rindes? Vamos, levántate. Ni siquiera he calentado todavía. Yordichi lo miró, exasperado. Ahora entendía por qué este niño, a pesar de haber sido criado por Sengoku, terminó siendo tan inútil. Sin Aki ni Rokushiki. No es de extrañar que solo llegara al rango de comandante. Honestamente, incluso Tashigi de Logeto probablemente podría vencerlo. No. No puedo dejar que se relaje. Necesita este entrenamiento. De todos modos, todavía no puedo acceder al Aki, y mi crecimiento físico necesita ser gradual.
Mejor llevar a este chico a entrenar. De esa manera no será destrozado por Vergo en el futuro y avergonzará el nombre de Sengoku. Diablos. Si la gente descubre que entrenó conmigo y sigue siendo un desastre, arruinará mi reputación, aunque aún no la tenga. Chapter 13. Chapter 13. The Return of Gap. Que Rocinante se rindiera tan fácilmente tomó por sorpresa incluso a Yoriichi Tsujikuni, y mucho menos a Zephyr, quien nunca imaginó que el hijo adoptivo de Sengoku se rendiría tan rápido. Zephyr no había visto mucho a Rocinante antes, pero Sengoku siempre le había hablado sin parar de lo reflexivo, disciplinado y decidido que era el chico. De cómo se esforzó incansablemente por convertirse en un marine excepcional. Pero al ver a Rocinante así hoy, Zephyr no pudo evitar sonreír con sorna, aunque su rostro se ensombreció rápidamente. La sonrisa era para Sengoku, quien claramente adoraba demasiado a su hijo adoptivo. Pero la severidad regresó porque, en cuanto al entrenamiento, Zephyr era muy serio. Aunque Rocinante no era aún un marine. Incluso si no era uno de los cadetes de Zephyr. Antes de que Yoriichi pudiera abrir la boca para animar a Rocinante a seguir adelante, la voz de Zephyr sonó, aguda como un látigo. Rocinante. Ponerse de pie. Los marines no están jugando a las casitas. En el campo de batalla, la muerte puede llegar en cualquier momento. Si te descuidas durante el entrenamiento, te matarán los piratas. ¿Acaso quieres que Sengoku entierre a su hijo con sus propias manos? Eres el hijo de Sengoku, ¿verdad? Entonces deja de actuar como un cobarde y levántate. El repentino arrebato sobresaltó a Rocinante, quien se había desplomado sobre el tatami. Ante las palabras de Zephyr, se puso de pie de un salto y respondió presa del pánico. Ese sí, señor. Volveré a ello enseguida. La autoridad de Zephyr como exalmirante tenía un gran peso en la armada. Rocinante, nervioso y con los ojos muy abiertos, tomó su espada de bambú, lanzó un grito y atacó de nuevo a Yoriichi. Ah, ¿sí? Ahora sí que me gusta. ¿Ves? Puedes hacerlo. Apenas Zephyr pronunció ese elogio, Yoriichi esquivó el golpe de Rocinante con una gracia sin esfuerzo, se agachó y le dio un golpe preciso en el tobillo con su boken. Con un grito de dolor, Rocinante se tambaleó hacia adelante y se estrelló contra el suelo. ¡Ay, ay, ay, ay! Yoriichi había golpeado un poco más fuerte que antes. El dolor enfurecería a Rocinante, y esa ira alimentaría su espíritu de lucha. Efectivamente, Rocinante apretó los dientes, agarrando con fuerza su espada de bambú mientras se levantaba de nuevo, con los ojos ardiendo, listo para otra ronda. Durante toda la mañana, Rocinante entrenó con Yoriichi, sin apenas descansos entre ambos. Para Yoriichi, este tipo de entrenamiento ya no era tan útil. Pero para Rocinante, era otra historia. En realidad, Rocinante tenía una voluntad férrea. Simplemente tenía la mala costumbre de descuidar su trabajo cuando lo dejaban solo. Y Sengoku, siempre el padre indulgente, rara vez le exigía cuentas. Cuando Rocinante se hacía el muerto, Sengoku lo dejaba. Como resultado, el crecimiento de Rocinante había sido dolorosamente lento a lo largo de los años. Incluso ahora, a los 12 años, su fuerza apenas superaba la de un niño común. De adulto, incluso en su mejor momento, su capacidad de combate sin contar los poderes de su fruta del diablo probablemente no habría superado el nivel 20. Al mediodía, con los músculos enfriándose y la adrenalina desapareciendo, Rocinante sentía dolor en todo el cuerpo. Le temblaban tanto los brazos de cansancio que apenas podía sostener la cuchara. Oye, y Yoriichi, nunca he pasado por un entrenamiento tan brutal. Todavía estoy creciendo, ¿sabes? ¿Esto no afectará mi desarrollo? No me quedaré corto, ¿verdad? ¿Te das cuenta de que eres un poco bajo, verdad? Seguro que es por el sobreentrenamiento. Incluso con todo el cuerpo dolorido, a Rocinante no le paraba la boca. Desde que se sentó a comer, no paraba de parlotear. Mi altura está dentro del rango estándar. Yoriichi lo miró de reojo al responder. Sinceramente, Rocinante no se equivocaba al hablar con tanta audacia. A pesar de tener solo 12 años, el niño ya rondaba los 2 metros de altura. Imponente, incluso para los estándares de la marina. Yoriichi, por otro lado, tenía una estatura más modesta. Apenas unos 170 centímetros. Ante el comentario de Rocinante, Yoriichi se quedó momentáneamente sin palabras. Ya eres lo suficientemente alto. De todas formas, ser demasiado alto no ayuda mucho, murmuró Yoriichi entre bocados, con la boca medio llena.
No, no, no. Rocinante negó con la cabeza con énfasis. Prefiero ser alto, muchas gracias. No quiero acabar siendo chaparro. Yoriichi sabía que no lo estaban insultando, al menos no intencionalmente, pero aún así las palabras lo irritaban. Este mundo era diferente, después de todo. La gente aquí era enorme para los estándares del mundo anterior de Yoriichi. Gente como Rocinante, de casi 2 metros de altura, era común en la armada. Y eso sin contar a los gigantes. Solo entre los humanos comunes, había muchos que empequeñecían a Yoriichi. Mientras los dos conversaban durante el almuerzo, la puerta del comedor se abrió de repente con un ruido brusco. Chillido. Zephyr entró con la bandeja en la mano. Y detrás de él, un hombre alto, de hombros anchos y mediana edad, ataviado con una túnica de justicia, lo seguía de cerca. Llevaba su propia bandeja, repleta de una precaria montaña de comida, tan alta que le ocultaba el rostro por completo. Yoriichi y Rocinante miraron hacia arriba al unísono, la curiosidad iluminaba sus ojos mientras intentaban ver quién estaba detrás de Zephyr. Yoriichi, pequeño bribón. El hombre asomó la cabeza por encima de la pila de comida y sonrió ampliamente. Era Garp. Sin siquiera reconocer a Zephyr, se dejó caer pesadamente en una silla y dejó caer su bandeja abarrotada sobre la mesa. Vicealmirante Garp. Hola, vicealmirante Garp, exclamó Rocinante, reconociéndolo claramente. Yoriichi también ofreció un saludo cortés. Ja. No hay necesidad de ser tan formal. Escuché que Zephyr cocinaba hoy, así que vine a buscar algo de comer. Parece que lo hice en el momento justo. Ja. Garp se dejó caer junto a Rocinante, riendo entre dientes mientras se servía la comida de su bandeja. Parecía genuinamente encantado. Es tu culpa, bribón. Apareciste sin decir palabra. No preparé suficiente comida. Zephyr se sentó junto a Yoriichi, con las comisuras de los ojos fruncidas en una sonrisa, aunque sus palabras tenían un matiz de queja fingida. Su plato estaba repleto de comida, pero tras sentarse, empezó a repartir porciones a Yoriichi y Rocinante, dejando apenas algo para él. Garp, ¿no estabas rastreando a Roger? ¿Qué haces de vuelta tan pronto? ¿Solo han pasado cuánto? 10 días desde que te fuiste? Ni siquiera un mes completo. No me digas, ¿lo perdiste otra vez? El tono de Zephyr se volvió burlón. Dentro de la armada, Garp siempre había sido una figura poco convencional. A pesar de sus inmensos logros, Kong había intentado varias veces ascenderlo a almirante, pero siempre había sido rechazado rotundamente. Como resultado, el vicealmirante Garp nunca actuó como los demás de su rango. Rara vez se aventuraba al Nuevo Mundo, centrando su atención en los piratas de Roger en el East Blue. A menos que lo llamaran para operaciones críticas en el cuartel general, solía estar ocupado persiguiendo a Roger. Por supuesto, mientras estaba en eso, se ocuparía de cualquier pirata con el que se cruzara. Gracias a la incansable persecución de Garp, el East Blue siguió siendo el más pacífico y menos infestado de piratas de los 4 mares, con un orden público notablemente estable. Pero no hacía mucho tiempo, los piratas de Roger habían tocado tierra en el archipiélago Sabaody, habían pasado por la isla Fishman y habían entrado en el Nuevo Mundo. Al oír esto, Garp inmediatamente zarpó en su persecución, pero allí estaba, ya de regreso. TCH. Ya sabes cómo es el Nuevo Mundo. El tiempo cambia de repente. Casi los tuve, pero cayó un chaparrón repentino y los perdí de vista. Nuestras naves de vigilancia no pudieron encontrar rastro de Roger durante días, así que decidí regresar temprano. Además, quería ver cómo estás entrenando a este chico. Mientras hablaba, la mirada de Garp se posó en Yoriichi. Lo observó de reojo y, con indiferencia, agarró un trozo de carne y se lo metió en la boca. Así que lo perdiste de nuevo. Solías perderle la pista todo el tiempo en el East Blue. Ahora que ha mejorado su barco en Battle 7, escapar debe ser aún más fácil. Y con el clima del Nuevo Mundo como está, diría que nunca atraparás a Roger en esta vida. Zephyr bufó entre bocado y bocado, lanzando un golpe sin perder el ritmo. No hay necesidad de preocuparse por mí, lo atraparé eventualmente. Últimamente se comporta de forma diferente, como si tuviera un objetivo claro. Y se mueve con más frecuencia. Todavía no estoy seguro de qué busca exactamente, pero creo que lo descubriré pronto. Mientras Garp y Zephyr bromeaban, Yoriichi escuchaba atentamente. Al oír las palabras de Garp, comprendió bien lo que Roger buscaba. Tenían que ser los Poneglyphs.
Roger había permanecido activo en el East Blue durante años. Este repentino movimiento probablemente significaba que había descubierto que padecía una enfermedad terminal y que ahora estaba compitiendo para cumplir su sueño de dar la vuelta al mundo en velero. Tras llegar al Nuevo Mundo, Roger probablemente ya había visto el Poneglyph en la isla Gyojin. Su próximo objetivo sería reunir todos los textos históricos y llegar a Raftel. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en la mente de Yoriichi, Garp, que apenas llevaba sentado un momento, se levantó de repente y gritó. Oye, chico, vamos. Veamos si has avanzado. Después de todo, fui yo quien te trajo a la marina. Eso te convierte en mi responsabilidad. Si dejas que tu talento se desperdicie, me decepcionaré mucho. Ja 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 ja. Sobresaltado, Yoriichi salió de sus pensamientos y se giró para mirar a Garp, solo para quedar atónito. Toda la comida frente a Garp había desaparecido. Claramente había estado charlando con Zephyr todo el tiempo, así que cuando terminó todo... Oye, no te quedes ahí soñando despierto. Tú también terminaste de comer, ¿verdad? Vamos, es hora de caminar. Garp se rió con ganas mientras se acercaba, agarró a Yoriichi del brazo y comenzó a arrastrarlo hacia el patio. Oye. Garp, espera. Zephyr intentó detenerlo, nervioso por la urgencia de Garp. Era normal que Garp quisiera evaluar el crecimiento de Yoriichi, pero ¿podría al menos dejarlos terminar de comer primero? El hecho de que Garp hubiera devorado su comida no significaba que todos los demás lo hubieran hecho también. Pero cuando Zephyr extendió la mano para agarrar el hombro de Garp, Garp le quitó la mano sin esfuerzo. ¡Qué testarudo!, suspiró Yoriichi para sus adentros. Luego se volvió hacia Zephyr y dijo. Está bien, profesor Zephyr. Ya terminé de comer. Quizás me apetezca estirar un poco las piernas. No te preocupes. Y con esto, Garp ya lo había conducido al patio. Está bien, ven a verme. Déjame ver cuánto has mejorado. De pie en el centro del patio, Garp hizo un gesto con el dedo hacia Yoriichi. Ante sus palabras, Yoriichi se giró y se dirigió al dojo cercano, tomó una espada de bambú y regresó para plantarse ante Garp. En la terraza al borde del patio, Rocinante sostenía una bandeja repleta de comida. Mientras se atiborraba de bocadillos, murmuraba palabras de aliento, con la voz apagada por la masticación. Oye, Yoriichi, ve a buscarlo. Será mejor que dures un poco más esta vez. Ja ja ja. A pesar de gritar vayan por él. El rostro de Rocinante se llenó de alegría ante la inminente fatalidad de Yoriichi. Estoy empezando. Yoriichi ni siquiera miró a Rocinante. Simplemente saludó a Garp con un gesto tranquilo, respiró hondo y cargó hacia adelante con su espada de bambú. Oh. ¿Un ataque frontal? No está mal. Así es como debería lucir un marine. Garp dejó escapar una risita, visiblemente complacido. Pero mientras hablaba, Yoriichi ya había acortado la distancia. Su cuerpo se agachó y su espada de bambú se elevó desde abajo, apuntando directamente al pecho de Garp. ¡Guau! ¡Qué rápido! Observando desde un lado, Rocinante ni siquiera se dio cuenta de que Yoriichi desenvainaba la espada. Para cuando sus ojos siguieron el movimiento, Garp ya aferraba la hoja de bambú. La expresión alegre en el rostro de Garp se agrió al instante. Frunció el ceño con irritación. Detener. ¿Por qué sigues atacando así? Han pasado casi 20 días desde que te traje de vuelta a la marina. Con tus capacidades físicas, ya deberías poder empezar a aprender los 6 estilos de la armada. Y con tu potencial, ya deberías dominar el Haki. Entonces, ¿por qué sigues siendo tan débil? Garp frenó bruscamente tras un solo intercambio. Observó a Yoriichi un momento, luego se volvió hacia Zephyr y ladró. Oye. Dejé a este niño a tu cuidado. ¿Qué carajo le has estado enseñando? Ha pasado más de medio mes y no han mostrado ningún progreso real. Zephyr respondió con un resoplido frío, replicando. ¿Cómo que no hay progreso? Llenarle la cabeza de conocimiento es progreso. Todavía es joven. Dominar la teoría es lo primero. En cuanto a cosas como los 6 estilos de la marina, tendrá mucho tiempo para aprenderlas cuando sea mayor. Aunque Zephyr levantó la voz, Garp inmediatamente captó la actitud defensiva subyacente en su tono. Entrecerrando los ojos, Garp pareció comprender algo. Le devolvió la espada de bambú a Yoriichi con indiferencia, se acercó y rodeó los hombros de Zephyr con un brazo, susurrando. ¿Fue esto, idea de Kong? Un destello de intuición. Garp había dado en el clavo.
A pesar de su descaro, no era tan torpe como su nieto Luffy. Su impulsividad no significaba que careciera de cerebro. ¿Ya lo has descubierto? ¿Por qué preguntas? Zephyr resopló de nuevo, claramente molesto. Garp asintió levemente, confirmando su sospecha. Volvió a mirar a Yoichi y, tras un breve silencio, negó con la cabeza y suspiró. Esto no funcionará. A este paso, nunca lograremos que sea un marine fuerte. La próxima vez que me haga a la mar, llevaré a este niño conmigo. Apenas las palabras habían salido de su boca cuando Zephyr objetó de inmediato. Ni hablar. Es demasiado joven. Además, ni siquiera es un marine de verdad. No puedes llevártelo al mar. Es una orden. La voz de Garp tronó mientras interrumpía a Zephyr. No seas tonto. A esta edad, un hombre de verdad ya debería estar surfeando. Incluso en el barco de Roger hay 2 mocosos de su edad aproximadamente. Si los niños piratas pueden surcar los mares, ¿por qué demonios no pueden los nuestros? ¿Órdenes? ¿Órdenes? Ni una mierda. La próxima vez que navegue, él viene conmigo. Si alguien tiene algún problema con eso, que me lo diga en la cara. HMPH. Con un último bufido, Garp se dio la vuelta y se marchó furioso de la residencia de Zephyr. Al observar su retirada, la furia en el rostro de Zephyr se desvaneció y, de repente, esbozó una sonrisa. El vicealmirante Garp es realmente fácil de leer. Yoichi, que había permanecido en silencio hasta ahora, notó la sonrisa en el rostro de Zephyr y dejó escapar un suave suspiro. De verdad había pensado que estaban a punto de discutir. Pero ahora, al ver esa sonrisa, Yoichi se dio cuenta de que había subestimado las cosas. Si no se equivocaba, Zephyr acababa de utilizar a Garp como un peón. Ja. Todo es por tu propio bien. No puedes convertirte en un marine fuerte solo leyendo libros. Ese bastardo regresó en el momento justo, ja. Chapter 14. Setting sail. No había forma de negarlo. Cuando se trataba de destacarse en la marina, Garp era verdaderamente único. Gracias a sus logros inigualables y a ese infame puño de amor, el vicealmirante disfrutaba de privilegios que ningún otro de su rango podía aspirar a reclamar. Ni siquiera los altos mandos se atrevieron a reprimirlo. Hace apenas unos días, mientras cenábamos en casa de Zephyr, él había mencionado casualmente llevar a Yoichi al mar. Ahora, menos de una semana después, ese día había llegado. Era temprano por la mañana. Yoichi Tsujikuni estaba leyendo tranquilamente en casa cuando Garp irrumpió en la casa de Zephyr, sin ser invitado, como si viviera allí. Garp irrumpió por la puerta como si fuera su propia casa, vio rápidamente a Yoichi y ladró. Oye, niño. Me voy al mar. ¿Vienes conmigo? Vamos. Tras una pequeña montaña de libros, Yoichi levantó la vista ante la repentina intrusión. Las comisuras de sus ojos se crisparon al ver la urgencia de Garp. ¿Es esto realmente apropiado? Por lo menos, ¿no debería hablar primero con el profesor Zephyr? Aunque vacilante, Yoichi no pudo negar el destello de emoción en su corazón ante la perspectiva de zarpar. Llevaba casi un mes en el cuartel general de la Marina. Si bien se había encariñado con Zephyr, quien lo trataba como a un miembro de la familia, su entrenamiento se había estancado frustrantemente. Yoichi sospechaba que Zephyr se abstenía deliberadamente de enseñarle combate. Quizás obedecía órdenes superiores. Esa idea lo asaltó por primera vez cuando Zephyr le trajo esos libros. El repentino regreso de Garp solo confirmó sus sospechas. No había forma de que su fuerza física fuera la razón por la que no había empezado a aprender Haki, el misterioso poder exclusivo de este mundo. Aunque actuaba como un novato recién salido del campamento de entrenamiento, Yoichi entendía bien cómo funcionaba el sistema de poder de este mundo. Zephyr había descartado su Doriki de más de 5000 puntos como débil, pero Yoichi sabía que no era así. Ese nivel ya era suficiente para empezar a aprender los 6 poderes, o incluso el Haki. Tomemos como ejemplo a Rob Luxi. Ese supuesto genio solo tenía 4000 Dorikis. Yoichi sí quería hacerse a la mar, pero no quería parecer alguien fácilmente manipulable. Aunque no tenía problemas con Zephyr ni con Garp, sabía que no eran ellos quienes lo frenaban. Ya hablé con Zephyr, dijo Garp, restándole importancia. No tiene objeciones. ¿Y en serio, por qué te preocupas por cosas así? Niño, ¿de verdad quieres quedarte aquí encerrado leyendo libros todo el día? ¿No te apetece salir y zarpar? Nunca llegarás a donde quieres estar solo con libros.
Garp no había pasado mucho tiempo con Yoriichi, pero después de años en el campo, tenía buen ojo para leer a la gente. Y quiero zarpar, pero, Yoriichi finalmente asintió después de una larga pausa, a punto de explicarse, cuando Garp lo interrumpió de repente. Su mirada se posó en la katana negra que descansaba junto a Yoriichi. Sonriendo, Garp avanzó a grandes zancadas, agarró al chico por la cintura con una mano y su espada con la otra, y así, sin más, se echó ambas al hombro mientras salía por la puerta. Hoy vicealmirante Garp, puedo caminar por mi cuenta, ¿sabe? Garp lo llevaba como un pollo bajo el brazo, caminando con paso decidido por las calles hacia el puerto naval. En el camino, cada marine que se cruzaba con él lo saludaba con respeto, pero no podía evitar lanzar miradas de curiosidad al chico que arrastraba. Que lo miraran como si fuera un acto de circo no era agradable. Tras soportar la vergüenza un rato, Yoriichi finalmente murmuró: «Esto es un poco humillante». «Ja ja ja ja». «¿Y qué?». Rió Garp a carcajadas. «Dijiste que querías ir al mar, ¿verdad? Pues allá vamos. Nosotros los marines también somos espíritus libres, ¿sabes? Ja 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 ja». Mientras Garp rugía de risa, completamente imperturbable ante las miradas que recibía, Yoriichi suspiró por dentro. «Claro, la marina es gratis, pero parece que solo tú eres verdaderamente libre». Él dejó de resistirse y dejó que Garp lo llevara consigo. En poco tiempo, el buque insignia personal de Garp, el icónico buque de guerra Cabeza de Perro, apareció a la vista. Era evidente que Garp se había preparado con antelación. La nave estaba con toda la tripulación y lista para zarpar, a la espera únicamente de la llegada de su excéntrico comandante. Pero justo cuando Garp estaba a punto de abordar con Yoriichi a cuestas, un grupo de marines dio un paso adelante para bloquearles el paso. A su cabeza estaba nadie menos que el almirante de la flota de la armada, con el hueso de acero. A su lado estaban Zephyr y Sengoku, de pie, silenciosos y sombríos. Detrás de los tres, un escuadrón de soldados armados. En el momento en que Garp se acercó, la voz de Kon retumbó como un cañón. «Oye. Garp. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?». La voz de Kon, de huesos de acero, resonó aguda y autoritaria. Garp parpadeó con cierta sorpresa. No se lo esperaba. Simplemente llevaba a Yoriichi Tsujikuni al mar, pero de alguna manera había llamado la atención del mismísimo almirante de flota. ¿No tiene Kon nada mejor que hacer que entrometerse en asuntos triviales como esta? El destello de sorpresa se desvaneció del rostro de Garp tan rápido como apareció. Con naturalidad, bajó a Yoriichi al suelo, le lanzó su espada larga y se hurgó la nariz con el meñique mientras respondía con frialdad. ¿No es obvio? Me enteré del paradero de Roger. Me voy. Kon, de huesos de acero, ni siquiera pestañeó ante el comportamiento grosero de Garp. No era nada nuevo para él. Lo ignoró por completo y se volvió hacia el joven a su lado. Su mirada se fijó en Yoriichi mientras decía con severidad: «Si quieres ir tras Roger, entonces ve. Pero no te llevarás a este chico contigo. Es discípulo de Zephyr. Es uno de los prospectos clave de la armada. No podemos arriesgarnos a enviarlo al mar tan a la ligera». Ante esas palabras, Garp se acercó a Yoriichi y le puso una mano en la espalda. Con una amplia sonrisa, respondió: «Lo sé. Precisamente por eso debería irse. Un verdadero marine solo se hace más fuerte en el océano. Así lo hice. Hablo por experiencia». Su mirada era firme, sin el menor atisbo de vacilación en su expresión. Aunque solo era un vicealmirante, Garp se presentó ante el almirante de flota con la misma temeraria rebeldía de siempre. ¿De verdad tienes que hacer esto, Garp? Para asombro general, la voz de Kon se suavizó. El cambio tomó completamente desprevenidos a los oficiales de la marina que estaban detrás de él. El corpulento Kon, que se había abierto camino hasta la cima con mano de hierro, jamás había sido visto ceder ante nadie. Sin embargo ahora y jajajaja. Lo traeré de vuelta en una sola pieza. Ahora, quítate del camino. Garp estalló en carcajadas, le dio una palmada en el hombro a Yoriichi y comenzó a abordar el barco. Esta vez, Kon no lo detuvo. Cuando Garp pasó, Kon murmuró en voz baja: «Garp, será mejor que te hagas cargo de esto. No me decepciones». Garp le sonrió, no dijo nada y condujo a Yoriichi por la pasarela. Zarpar. Una orden atronadora resonó en la cubierta. El ancla crujió al levantarse, y el acorazado de Cabeza de Perro se alejó lentamente del muelle bajo la atenta mirada de Kon y los demás.
Momentos después, desapareció de la vista, engullido por el horizonte. Zephyr observó cómo el barco desaparecía con una leve sonrisa en los labios, pero cuando Kong se dio la vuelta, la sonrisa desapareció al instante. Sengoku, notando la mirada sombría en el rostro de Kong, intervino para suavizar las cosas. Almirante de flota, es solo Garp. Ya sabe cómo es. No se lo tome a pecho. Además, es solo un niño. ¿Y qué si se fue al mar? ¿Qué va? Ja. ¿Qué va? Pero las palabras de Sengoku solo echaron leña al fuego. La ira apenas reprimida de Kong finalmente estalló. Idiota. Ese chico tiene el haki del conquistador. ¿Te das cuenta de lo que eso significa, Sengoku? Un talento como el suyo es algo único. Si lo cuidamos bien, podría convertirse en el pilar del futuro de la Armada. Podemos entrenar a tantos oficiales como queramos, pero alguien como él, solo uno, es suficiente para traer la paz a toda una región del mar. ¿No puedes entender lo importante que es esto? Garp, estoy preocupado porque Garp se lo lleva. ¿Qué sabe él de entrenar a un marino? No tiene ni idea. Experiencia. Dice. Si todos hubieran resultado como él, me habría muerto de hipertensión hace años. HMPH. Era evidente. Kong estaba furioso. Pero bajo la furia se escondía algo más. Frustración. Porque, cuando se trataba de Garp, ni siquiera el almirante de flota tenía influencia. En alta mar, el vasto océano se extendía interminablemente en todas direcciones, con sus olas ondulantes brillando bajo el sol. El acorazado surcó el agua, dejando tras sí una estela blanca y reluciente. Yoriichi estaba de pie en la barandilla, con ambas manos agarrando las barras de hierro. La fresca brisa marina lo envolvió, despejando su mente y elevando su espíritu. Su cabello carmesí ondeaba al viento, revelando la marca de nacimiento roja en su frente. Al contemplar el horizonte infinito, sintió una profunda sensación de calma y claridad. Mucha gente se siente atraída por el mar y no es casualidad. No importa cuántas veces la sientas, esta sensación de libertad, siempre es refrescante. Entrecerró los ojos ligeramente, saboreando la sensación. A ti también te encanta el mar, ¿verdad? Se oyeron pasos acercándose desde atrás. Una figura alta se acercó a Yoriichi, contemplando el océano con él. Sonriendo amablemente, le hizo la pregunta con una voz tan serena como las olas. Chapter 15. Chapter 15. Den Abyss Six Style. ¿A ti también te gusta el mar? Yoriichi Tsujikuni se giró hacia la voz y vio a un hombre alto parado a su lado. El recién llegado medía casi 3 metros de alto y llevaba un par de gafas de sol redondas y oscuras. Llevaba una gorra azul de ala redonda, bordada con una gaviota blanca como la nieve en el centro. Sobre los hombros llevaba una larga capa negra, con la misma insignia de la gaviota blanca en el pecho. Aunque su atuendo estaba claramente marcado con símbolos de la marina, no se parecía a los trajes y abrigos adornados con la justicia de generales como Garp o Zephyr, ni tampoco se parecía a los uniformes de marinero que usaban los marines regulares. El hombre emitía un aura aguda y solemne. Su apariencia en el buque de guerra parecía extrañamente fuera de lugar, muy parecida a la del propio Yoriichi, que vestía un kimono holgado. Aokiji. En el momento en que Yoriichi lo vio, reconoció al hombre y murmuró para sus adentros. Aokiji ladeó ligeramente la cabeza, pero al ver que Yoriichi no respondía, no dijo nada más. Apoyando ambas manos en la barandilla, contempló el mar y habló con calma, casi para sí mismo. Mi nombre en clave es Aokiji. Soy coronel del cuartel general de la Marina. Yoriichi frunció el ceño, sorprendido. Aokiji, un coronel, a bordo de la nave de Garp. Eso no tenía sentido. Con ese rango, debería estar al mando de su propia nave, no siguiendo órdenes en la de otro. Mucho gusto. Soy Yoriichi Tsujikuni, un civil, respondió Yoriichi. Estrictamente hablando, ni siquiera estaba en la marina todavía. Jaja, lo sé, se rió Aokiji. El vicealmirante Garp me pidió que lo acompañara. Me pidió que te entrenara durante este viaje. No ocultó el motivo y habló con una sonrisa casual. Yoriichi parpadeó y lo miró con cierta incredulidad. Había asumido que Garp pretendía entrenarlo personalmente, pero al parecer, el anciano simplemente le había endosado la responsabilidad a Aokiji. Bueno, al menos Aokiji parecía tranquilo. Si el hombre hubiera sido más difícil, Garp podría haberlo dejado en manos de cualquier teniente.
Aún así, Yoriichi no tenía objeciones reales. Si hubiera sido otra persona, podría haber protestado. Pero Aokiji, eso era diferente. En el futuro, Aokiji sin duda se convertiría en una de las figuras más influyentes de la Armada. Incluso si ahora era solo un coronel, estaba más que capacitado para guiar a alguien como Yoriichi en esa etapa. Dicho esto, Yoriichi seguía curioso. ¿Por qué alguien como Aokiji, ya coronel, acompañaría de Garp? Coronel Aokiji, ¿puedo preguntarle por qué está en el barco del vicealmirante Garp? He estudiado un poco la jerarquía de la Armada. A tu nivel, deberías estar liderando misiones tú mismo, ¿no? Aokiji no pareció sorprenderse por la pregunta. Sonrió levemente y respondió. Me han notificado que este año ascenderé a contraalmirante. La familia me asignó un entrenamiento, y el vicealmirante Garp es mi instructor. La familia, esa era la manera que tenía Aokiji de referirse al cuartel general de la Marina. Anteriormente había rotado en una unidad de operaciones especiales de la Armada, y en esa división siempre se referían al cuartel general como la familia. La costumbre se le había quedado grabada desde entonces. En esa unidad, los oficiales nunca usaban nombres reales. Se dirigían entre sí solo con apodos. Su apodo era Aokiji, que literalmente significa faisán azul. Curiosamente, la unidad tenía un montón de alias con temática animal. Perros, monos y otros nombres que sonaban más cómicos que intimidantes. Al hablar de su ascenso, Aokiji no pudo ocultar una sonrisa. Aún era joven y, comprensiblemente, valoraba los títulos. ¿Y aprender directamente con Garp? Era una oportunidad con la que pocos coroneles podrían siquiera soñar. Yoriichi se sintió completamente versallesado, un poco aturdido por el mero privilegio. Aokiji tenía poco más de 20 años, era todavía un novato en muchos aspectos, pero ya era coronel del cuartel general y estaba a punto de ascender a contraalmirante. A modo de comparación, Smoker tenía 34 años y aún era apenas el coronel de Logeturun. Claro, llegó a vicealmirante en tan solo 2 años, pero eso se debió a que se aprovechó de las hazañas de los piratas del sombrero de paja. Sin ese impulso, podría haberle llevado hasta el nivel 40 llegar a vicealmirante. Pero Aokiji apenas tiene 20 y tantos años y ya asciende más rápido que nadie en la historia de la Marina. Yoriichi se quedó en silencio. La belleza del mar de repente perdió su atractivo. Coronel Aokiji dijo finalmente, ¿está libre ahora? Ya que el vicealmirante Garp le pidió que me guiara, creo que no deberíamos perder el tiempo. Colocó su mano izquierda sobre su espada, sus ojos brillaban con anticipación. De repente, cada segundo se sentía precioso. Las vistas panorámicas podían esperar. Lo que importaba ahora se intensificaba, a toda velocidad. Tenía el presentimiento de que una vez que Garp regresara al cuartel general, sus oportunidades de combate real desaparecerían. ¿Ah, sí? ¿Con tanta prisa? Preguntó Aokiji, divertido. Bueno, si estás tan motivado, podríamos empezar ahora mismo. Garp quiere que te enseñe los 6 estilos de la Armada, aunque, para ser sincero, aún no los domino del todo. Pero ya que me lo pidió, daré lo mejor de mí. ¿Conoces los 6 estilos? Miró a Yoriichi de reojo, casi con indiferencia. Ni idea. Yoriichi negó con la cabeza y respondió sin rodeos. Aokiji asintió y dijo, ya lo pensé. Explicar la teoría probablemente no ayude mucho. Simplemente luchemos. La forma más directa de comprender los 6 estilos, es experimentarlos. Caminó hacia el centro de la cubierta. El buque de guerra de Garp, con su cabeza de perro, era enorme, y con los demás marines ocupados en sus puestos, la cubierta estaba completamente despejada. Está bien, respondió Yoriichi sin dudarlo, sacando su larga espada de su cintura. Sentía genuina curiosidad por los 6 estilos de la Armada. Tenía una vaga idea de su mecánica, pero la teoría era una cosa. Intentar recrearlos desde cero era pura fantasía. Sería como reinventarlos por completo. Para aprenderlos adecuadamente, necesitaba un verdadero maestro. Y Aokiji encajaba perfectamente en el papel. Aquí voy, coronel Aokiji. Prepárese. Dio una advertencia cortés, levantando su espada con ambas manos y estando listo. Pero Aokiji lo despidió con un gesto, completamente relajado. No, no te preocupes. Vamos. No era que Aokiji lo subestimara, sino que Yoriichi parecía muy joven. Además, Aokiji tenía el poder de una frutalogía.
Los ataques comunes no podían hacerle daño, así que no se tomó en serio la advertencia. Yoriichi asintió levemente y, sin demora, se impulsó desde la cubierta con ambos pies y se disparó hacia adelante como un rayo de luz. Su velocidad hizo que los ojos de Aokiji se abrieran de par en par, y en un abrir y cerrar de ojos, la espada ya estaba en su pecho. Aliento del sol Septimir, resplandor benéfico. Yoriichi se abalanzó, con la punta de la espada apuntando precisamente al pecho de Aokiji. Aokiji no esperaba tal velocidad, no de un adolescente. Instintivamente, activó el poder de su fruta del diablo. Su pecho se congeló y la hoja atravesó, pero no encontró resistencia en la carne. En el siguiente instante, Aokiji saltó hacia atrás, solo para desaparecer por completo de la vista de Yoriichi. Ese era el estilo 6 de la marina. Afeitado, la voz de Aokiji resonó detrás de Yoriichi. Justo cuando estaba a punto de explicar la técnica, una espada se dirigió hacia su costado. ¿Reaccionaste? ¿Incluso contraatacaste? Aokiji lo miró con incredulidad. No imaginó que Yoriichi respondería tan rápido, y mucho menos que contraatacaría antes de terminar de hablar. La espada ya estaba en su cintura. Aunque Yoriichi desconocía los 6 estilos y era más lento que Aokiji, su intuición para el combate era agudísima. Había predicho el movimiento. Sonido metálico. La espada golpeó la cintura de Aokiji, produciendo un sonido nítido y resonante. Su torso se había convertido en hielo sólido, y el golpe rebotó. El hielo era más duro que el acero. Ni siquiera Cuerpo de Hierro pudo bloquear por completo el golpe de ese chico. Mis 6 estilos realmente necesitan trabajo. Aokiji miró el hielo en su cintura y suspiró. Estaba a punto de explicar Cuerpo de Hierro cuando se dio cuenta de que Yoriichi ya se había ido. Y los ojos de Aokiji se entrecerraron bruscamente. Se dio la vuelta, y detrás de él, la voz de Yoriichi llegó flotando. ¿Afeitarse, eh? No parece tan difícil. Buena técnica. Chapter 16. Chapter 16. Y almost got sliced in half by you. Entonces, ¿eso es Shave? No parece tan difícil. No es una mala técnica, respondió con calma. Afeitado, uno de los famosos 6 poderes de la armada, era una técnica de combate en la que el usuario golpeaba el suelo decenas de veces en un instante, liberando una ráfaga de fuerza reactiva para moverse a una velocidad explosiva. Para el ojo inexperto, era como si el usuario se hubiera desvanecido por completo. Sin duda, afeitado era una técnica de alto nivel. La velocidad que generaba era suficiente para abrumar los reflejos de la mayoría de los oponentes. Naturalmente, tal técnica no era fácil de aprender. En los vastos mares, sobre todo en la primera mitad del Grand Line, era prácticamente desconocida. Incluso dentro de la armada, quienes dominaban cualquiera de los 6 poderes eran generalmente oficiales o de rango superior. Pero a los ojos de Yoriichi Tsujikuni, incluso esta técnica supuestamente avanzada parecía simple, incluso mundana. Bajo la visión del mundo transparente, cada movimiento de los músculos de Kuzan mientras usaba afeitado quedó al descubierto. No había secretos de los que hablar. El propio Yoriichi había cortado a Muzan en 1000 pedazos en cuestión de segundos. Ahora, incluso en este nuevo mundo, a pesar de tener solo 12 años, su fuerza no había disminuido en lo más mínimo. Su condición física podía soportar fácilmente las exigencias de Shave. En el momento en que vio a Kuzan usar la técnica, Yoriichi la imitó perfectamente y la aplicó inmediatamente en la batalla. En un instante, apareció detrás de Kuzan, girando a medio paso y atacando la espalda del almirante. La diferencia de altura era considerable. El habitual golpe de Yoriichi al cuello apenas alcanzaba la parte baja de la espalda de Kuzan. Oh. Eso sí que es sorprendente. ¿Has entrenado en Shave antes? Kuzan giró ligeramente la cabeza, mirando a Yoriichi de reojo. No se molestó en esquivarlo. La hoja impactó, pero la espalda de Kuzan se cristalizó al instante en hielo sólido, congelando la katana de Yoriichi al impactar. El frío recorrió la hoja, corriendo hacia su mano. Yoriichi reaccionó instantáneamente, soltando la espada y saltando hacia atrás para crear distancia. Mirando su espada congelada e incrustada en la espalda de Kuzan, no pudo evitar sentirse un poco exasperado. ¿No se suponía que estábamos practicando los 6 poderes? ¿Por qué sigues usando tu fruta del diablo? ¿No es esto simplemente intimidar a alguien que juega a limpio? No lo había aprendido antes. Hoy fue la primera vez que lo vi. Yoriichi bajó el brazo que sostenía la espada.
Estaba desarmado, y este combate de entrenamiento apenas había comenzado cuando ya había terminado. Los poderes de la fruta del diablo de tipología eran simplemente abrumadores en ese momento. Incluso si Yoriichi no hubiera mostrado todo su poder ni todas sus técnicas de respiración, el resultado habría sido el mismo. Contra alguien que no podía usar Aki, los usuarios de Logia eran prácticamente intocables. No todos eran como Crocodile, a quien se podía derribar con un barril de agua y un buen puñetazo. ¿Tu primera vez? Kuzan parpadeó, brevemente sorprendido. Pero su expresión volvió a la normalidad enseguida. Con un tirón casual, se quitó la espada congelada de la espalda y miró hacia el puesto de vigilancia en la cubierta del acorazado. Dentro de la torre de observación del buque de guerra con cabeza de perro, el vicealmirante Garp se apoyaba en el alféizar de la ventana, observando lo que sucedía en cubierta. Tras él, su ayudante Bogart notó la mirada de Kuzan y habló. Vicealmirante Garp, parece que el mástil ha llegado a su fin antes de tiempo. Ese chico, Yoriichi, de verdad usó afeitado. Será. Garp meneó la cabeza con una amplia sonrisa. ¿Aprender a afeitarse después de verlo una vez? Nadie lo creería si se lo contaras. Pero es cierto. Antes de salir del puerto, hablé con Zephyr. El chico nunca había conocido a Shave. En cuanto a lo que pasó antes de unirse a la marina, no. Es imposible que alguien de Leas Blue le haya enseñado eso. Parece que subestimé al pequeño. No es solo el Aki. Su talento en todos los aspectos es de primera. Tendré que ajustar el régimen de entrenamiento. A pesar de sus cavilaciones, Garp no respondió a la mirada de Kuzan desde abajo. Finalmente, Kuzan dejó de esperar y volvió su atención a Yoriichi. Esta vez, examinó a Yoriichi con atención. Tras una larga pausa, arrojó la katana hacia atrás y dijo. ¿Es movimiento que usaste hace un momento para aparecer detrás de mí? Ese es Shave, uno de los 6 poderes de la armada. Y la primera técnica que usé para bloquear tu corte horizontal fue cuerpo de hierro, otro de los 6 poderes. Viendo lo fácil que te fue aprender afeitado, pensé que quizá también aprendiste cuerpo de hierro, aunque Kuzan se quedó en silencio, sus ojos estaban llenos de expectativa. Yoriichi comprendió al instante lo que quería decir. Pero ante esa mirada, simplemente se encogió de hombros y negó con la cabeza. Lo siento, no me di cuenta de que usabas cuerpo de hierro. Solo vi que tu cuerpo se convertía en hielo. Esa cosa de hielo, ¿eso es cuerpo de hierro? Todavía estoy un poco confundido. Se hizo el tonto. Yoriichi conocía bien el poder de la fruta del diablo de Kuzan. Fingir que la confundía con el cuerpo de hierro era solo una forma de no llamar la atención. Para ser justos, no era del todo mentira. En realidad, no se había dado cuenta de que Kuzan usaba cuerpo de hierro. Bajo la claridad del mundo transparente, lo que vio fue una transformación elemental, no el refuerzo muscular típico de cuerpo de hierro. La carne congelándose en hielo sólido era bastante evidente. Cuerpo de hierro, no tanto. Oh, no, convertirme en hielo es la habilidad de mi fruta del diablo. ¿Sabes de las frutas del diablo, verdad? Tesoros del mar. Al comer una, obtienes un poder especial, pero pierdes la habilidad de nadar. Comí la fruta hielo. Soy de tipología. Puedo convertir todo mi cuerpo en hielo. Lo que acabas de ver es el poder de mi fruta del diablo. En cuanto a cuerpo de hierro, hizo una pausa, dándose cuenta de repente de que cuando intentó usar cuerpo de hierro para bloquear el ataque de Yoriichi, no había funcionado. Su cuerpo se había convertido en hielo por reflejo. No es de extrañar que Yoriichi no se hubiera dado cuenta. Pero esa constatación hizo que la mirada de Kuzan se moviera de forma extraña. Si su información era correcta, este niño, tenía solo 12 años. ¿Y ese corte realmente atravesó su cuerpo de hierro? Claro, Kuzan no estaba precisamente orgulloso de sus 6 poderes. Su cuerpo de hierro no era el más fuerte, pero ser dominado por un niño de 12 años... Eso era difícil de digerir. No se había dado cuenta durante la pelea, pero ahora que lo estaba reproduciendo en su mente, Yoriichi era francamente aterrador. ¿Zephyr ya probó tu Doriki? Preguntó Kuzan de repente, con curiosidad. Si lo hizo, ¿qué tan alto fue? Kuzan especuló mentalmente. Ese tipo de fuerza, al menos 1000, tal vez 2. ¿En un ataque a gran escala? Más de 5000. No recuerdo la cifra exacta. Zephyr Sensei dijo que aún estaba débil, no estaba listo. Si el vicealmirante Garp no me hubiera traído, probablemente ni siquiera estaría en el mar.
Yoriichi inclinó la cabeza con lo que parecía una vergüenza genuina. Espera, solo 5.000. Kuzan giró la cabeza hacia adelante y abrió mucho los ojos. Esperaba que Yoriichi fuera fuerte, pero oír el número lo dejó estupefacto. Cuando tenía la edad de Yoriichi, ni siquiera tenía una fracción de eso. 5.000 Dorikis era un nivel que podría rivalizar con algunos de los mejores de la armada. Si Kuzan no tuviera un poder de logia, los ataques previos de Yoriichi podrían haber causado un gran daño. Ahora entendía por qué Garb le había pedido que le enseñara a Yoriichi los 6 poderes. En este barco, no había muchos que pudieran. Y tal vez, entrenar con Yoriichi le ayudaría a fortalecer sus propias debilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Zephyr Sensei realmente lanza a la gente al abismo, ¿eh? Yoriichi, no te tomes tan en serio lo que dijo. Ya eres increíblemente fuerte. Solo recuerda contenerte cuando entrenes con otros. Mirando hacia atrás, si no tuviera mi fruta del diablo, esos 2 últimos golpes podrían haberme lastimado. Ve a buscarte una espada de bambú. Dejaré de lado mis poderes de fruta y me centraré en la técnica pura. Te mostraré el resto de los 6 poderes. Chapter 17. Chapter 17. Tekai. Por sugerencia de Kuzan, Yoriichi Tsujikuni cambió su espada de bambú y Kuzan, fiel a su palabra, inmediatamente utilizó los poderes de su fruta del diablo para conjurar una espada hecha de hielo. Bueno, llamarla espada podría ser exagerado. Aunque tenía la forma de una, carecía de filo. Era más bien como una vara sólida y helada, ideal para entrenar sin causar daño. Momentos después, ambos se enfrentaron en la cubierta. Kuzan, al no usar su fruta del diablo ofensivamente, demostró ser sorprendentemente decepcionante en el combate cuerpo a cuerpo. Incluso contra un novato como Yoriichi, solo logró mantener una ligera ventaja. Durante el duelo, Kuzan demostró varios de los 6 estilos de la armada. Kamle, arte de papel. Una técnica en la que el usuario siente el flujo de aire generado por los ataques entrantes, lo que le permite relajar sus músculos y evadirlos con una gracia casi sin esfuerzo. Headbum, Moonwalk. Una versión avanzada de Soru, que utiliza un rápido juego de pies para comprimir el aire debajo de los pies y saltar en el aire. Ramkyaku, patada de tempestad. Una patada de alta velocidad que corta el aire y crea una onda de choque similar a una cuchilla. Shigan, pistola de dedo. Un golpe concentrado que condensa todo el poder corporal en una estocada de dedo, capaz de perforar la carne como una bala. Tekai, cuerpo de hierro. Un arte defensivo que acelera el flujo sanguíneo y aprovecha la fuerza de un cuerpo templado, volviéndolo tan duro como el acero, inmune a las balas y las espadas. Junto con Soru la técnica de movimiento cegador, estos comprendían el Rokuseki completo, o 6 poderes. Mientras Kuzan demostraba cada movimiento, Yoriichi observaba en silencio. Gracias a su capacidad para percibir el mundo transparente, podía captar al instante la esencia y la mecánica de cada técnica. Para decirlo sin rodeos, todo en Rokuseki se trataba de dominar el cuerpo, y la mayor fortaleza de Yoriichi no era solo su capacidad de lanzar 100 golpes en un suspiro, sino su control incomparable sobre su cuerpo. En el mundo de donde provenía, cualquier guerrero que hubiera refinado las técnicas de respiración hasta su cúspide y alcanzado el dominio del mundo transparente poseía una precisión aterradora sobre su musculatura. Con esa inmensa conciencia corporal y un físico ya sobrehumano, Yoriichi fue capaz de replicar la esencia de los 6 poderes casi instantáneamente. A medida que se sintió más cómodo con las técnicas, comenzó a contemplar cómo incorporarlas a su propio estilo de lucha. El punto de estallido de Shigan se asemeja a la 7ª forma de respiración solar, estocada de girasol. Uno canaliza el poder hacia la punta del dedo, el otro hacia la punta de la espada. El principio es el mismo. Pero para mí, Shigan no es tan práctico. El Headbum ofrece movilidad aérea, pero la esgrima funciona mejor con los pies en el suelo. En la batalla real, se usa más para maniobras sorpresa. Sin embargo, Soru tiene potencial. Podría ayudar a que mis técnicas de espada se integren mejor. Ramkyaku es interesante. Si uso una espada en lugar de una patada, ¿podría lanzar cortes voladores? En cuanto a Tekai, sí. Este es el que más necesito. Todo el mundo sabe que los espadachines son frágiles. Grifo. 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 En la cubierta, la espada de bambú de Yoriichi chocaba repetidamente con la vara de hielo de Kuzan, produciendo golpes sordos y rítmicos.
Sus ataques fluían con gracia, sin formas elaboradas, pero cada golpe se sucedía con naturalidad, formando cadenas impecables y elegantes. Aunque sus golpes no eran demasiado contundentes, eran quirúrgicos, cada uno apuntando precisamente a un punto débil en la defensa de Kuzan. Kuzan, por su parte, se mantuvo puramente en la defensa, confiando en su velocidad y un toque de haki de observación, que activó disimuladamente. Con él, bloqueó por poco cada ataque de Yoriichi. Cada vez que Kuzan intentaba pasar de la defensa al ataque, Yoriichi cambiaba instantáneamente de táctica, lo que lo obligaba a volver a la defensa. A veces, Kuzan incluso sospechaba que el niño también podría estar usando el haki de observación, prediciendo cada uno de sus movimientos y contrarrestando perfectamente con pura habilidad con la espada. Pero luego meneaba la cabeza, burlándose de sí mismo. Nunca le enseñó el haki de Yoriichi, y el chico apenas empezaba a aprender los 6 estilos. Era imposible que lo hubiera aprendido solo. Lo que Kuzan no sabía era que Yoriichi realmente no había aprendido haki. Pero él tenía el mundo transparente. Cada contracción muscular de Kuzan al cambiar al ataque era evidente para Yoriichi. Si el haki de observación permitía percibir los ataques, el mundo transparente permitía a Yoriichi ver los movimientos internos del cuerpo y anticipar la acción antes de que comenzara. Fue como comparar el Kaguramin Seiya del clan Uzumaki con el Byakugan de los Hyuga. Métodos diferentes, resultado similar. Al final, su intercambio atrajo la atención del resto de la tripulación del barco. El barco ya navegaba con rumbo fijo, y la mayoría de los marines salvo los de la sala de máquinas, el timón y la cofa no tenían nada que hacer. Pronto, la charla ociosa se convirtió en curiosidad a medida que más gente se reunía en cubierta para observar. Una persona le contó a otra y en poco tiempo se formó una multitud, señalando y susurrando. Oye. Ese chico pelirrojo me resulta familiar, ¿no estaba en la isla Rugido del Dragón? Ah, sí. El que trajo a bordo el vicealmirante Gap. Yoriichi Tsujikuni, ¿verdad? ¿Qué hace aquí? ¿No se suponía que estaría en el cuartel general? ¿No te enteraste? Gap lo trajo a esta misión. Dicen que ahora es discípulo de Zephyr. Ni hablar. ¿El alumno de Zephyr? ¿Ya es así de bueno? En el East Blue, no era ni la mitad de fuerte. ¿Ahora se enfrenta al capitán Kuzan? El murmullo de voces llegó a Yoriichi y Kuzan, pero ninguno le prestó atención. Permanecieron concentrados el uno en el otro. Muchos de los tripulantes a bordo de esta nave habían visto a Yoriichi antes. Después de todo, era la misma nave que había usado para viajar al cuartel general de la Marina. Algunos incluso habían luchado junto a él. Y quienes lo habían hecho se quedaron atónitos ante lo lejos que había llegado. Su uso del Zoro ahora era fluido, casi fantasmal. Sumado a su excepcional habilidad con la espada, su capacidad de combate había crecido exponencialmente. El propio Yoriichi sabía que, si bien su Doriki, poder de combate, no había aumentado numéricamente, su efectividad real había dado un salto enorme. Probablemente podría derrotar a su antiguo yo en 5 movimientos. ¿Quién dijo que Kaido era el mejor maestro del mundo pirata? Si le preguntas a Yoriichi, Kuzan también lo hacía de maravilla. Ja. En la cubierta, Kuzan finalmente aprovechó una oportunidad. Con un hábil movimiento de su palo de hielo, apartó la espada de bambú de Yoriichi y la clavó directamente en el abdomen del chico. Yoriichi, todavía un joven, no tenía la resistencia de Kuzan. La prolongada lucha y el uso continuo de Zoro, junto con mantener la concentración total constante, lo habían dejado sin aliento. Su velocidad disminuía, lo suficiente como para que Kuzan pudiera contraatacar. Te caí. Yoriichi gritó por dentro, decidiendo recibir el golpe de frente. Pero justo cuando la barra de hielo lo golpeó, una fuerza masiva explotó en sus entrañas y antes de que pudiera darse cuenta, salió volando. Auge. Salió disparado más de 10 metros, estrellándose contra el mástil del barco con un estruendo resonante. Aturdido y mareado, cayó al suelo y vomitó un líquido transparente. Otra víctima más de un Tekai fallido. Oye, ¿estás bien? Kuzan se acercó corriendo. No se contuvo cuando por fin se presentó la oportunidad, pero al ver la reacción de Yoriichi, la preocupación superó al triunfo. Vaya. No está herido. Tekai es increíble. Después de un rato, Yoriichi se levantó tembloroso, aún tambaleándose. Al mover sus extremidades, se asombró. No estaba herido en absoluto. Un golpe así lo habría dejado fuera de combate antes. G.
Desde el nido del cuervo, Garp observaba todo riendo. Bogart. A partir de mañana, enséñale aquí. Ya no necesita los 6 estilos. Ya los domina. Con esto, el vicealmirante se giró y descendió de la torre. Chapter 18. Chapter 18. Soaring Slash. Desde que Yoriichi Tsujikuni aprendió los 6 estilos de la armada de Kusan, había estado pegado a él todo el día, insistiendo en que participara en combates de entrenamiento. Estaba decidido a acondicionar su cuerpo para las técnicas mediante un combate implacable. Aunque los 6 estilos consumían una inmensa resistencia, Yoriichi descubrió que con descansos cortos, podía recuperar suficiente fuerza para seguir luchando usando esas técnicas por un tiempo más. A medida que su comprensión se profundizó, comenzó a integrar Rankyaku, la patada de la tempestad, en sus propias técnicas de espada durante el combate. Al mediodía, por fin lo había logrado. Un auténtico Soaring Slash. Un viento suave y cortante zumbaba en la cubierta. Con un golpe de su espada de bambú, Yoriichi lanzó una cuchilla invisible de aire comprimido directamente hacia Kusan. Fue rápido. Silencioso. Mortal. Por suerte, Kusan había mantenido activo su Kenbunso Aki de observación, durante todo el combate. En cuanto el golpe de Yoriichi salió de su espada, Kusan lo percibió. Pero incluso entonces, no esperaba que Yoriichi atacara desde tan lejos y con tanta precisión. Sorprendido, no tuvo tiempo de esquivar. Con un suspiro de resignación, Kusan activó el poder de su fruta del diablo. Su cuerpo se congeló en hielo sólido. Y aún así, crack. El corte volador atravesó limpiamente su cuerpo congelado. Kusan fue cortado a la altura de la cintura y su mitad superior se estrelló fuertemente contra la cubierta con un ruido sordo. Auge. El corte, ligeramente debilitado después de atravesar el cuerpo helado de Kusan, se estrelló contra la barandilla del buque de guerra y arrancó una sección enorme, dejando un enorme agujero. Grieta, volviendo a su forma física, Kusan tocó su abdomen ileso y se giró para mirar la barandilla rota, con una rara expresión de sorpresa en su rostro. Eso fue, un corte altísimo. El golpe volador de un espadachín. Yoriichi sonrió radiante, asintió con entusiasmo y apretó con más fuerza la espada de bambú. Sin pausa, desató 2 cortes elevados más. Esta vez, los arcos eran más amplios, más estables y su control había mejorado claramente. Si alguien hubiera podido ver esas hojas de energía a simple vista, habría avistado hojas de aire con forma de media luna, de 3 metros de largo y medio metro de ancho, atravesando el aire hacia Kusan. Oye, ¿intentas partirme en 2? Kusan se encogió de hombros con una sonrisa de impotencia, dejando que la brisa le alborotara el abrigo antes de desaparecer de la vista. Preparado esta vez, Kusan no tenía intención de recibir el golpe. Auge. Auge. 2 impactos explosivos más destrozaron la cubierta. Las barandillas volvieron a quedar destrozadas, y ahora incluso la cubierta presentaba 2 cortes profundos y brutales. Eso es un poder muy serio, finalmente puedo sentir que me hago más fuerte. Sin duda, en este mundo mi potencial seguirá aumentando. Yoriichi sonrió con satisfacción, levantando nuevamente su espada de bambú, ansioso por probar aún más este nuevo poder. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, ¡Wam! Un puño enorme, del tamaño de un saco de arena, cayó silenciosamente desde atrás, golpeándolo directamente en la cabeza. Yoriichi no tenía idea de que alguien estaba detrás de él. Sorprendido, gritó y se agachó, agarrándose la cabeza con dolor. Y desde atrás se oyó un rugido atronador. Pequeño mocoso. ¿Qué carajo crees que es mi barco de guerra? ¿Esto es entrenamiento o demolición? Yoriichi se giró y encontró al vicealmirante Garp, con el rostro rojo de furia. Lo siento, murmuró, sin dejar de frotarse la cabeza. Se había dejado llevar un poco tras atravesar un cuello de botella. Al mirar la cubierta destrozada y la barandilla rota, se sintió realmente culpable. Vicealmirante Garp y yo y no tengo dinero para pagarlo, añadió con una risa incómoda y una mirada de puro remordimiento. TCH. No importa, haré que Zephyr pague la cuenta, dijo Garp con indiferencia, clavándose el meñique en la fosa nasal. Ahora arregla lo que rompiste. La barandilla, la cubierta, todo. Sin reparaciones no hay cena. Apenas había terminado cuando giró la cabeza hacia la entrada de la cabaña y vio a Kusan intentando escabullirse silenciosamente. Oye. Kusan. No creas que te has librado.
Ayudaste a destruir la propiedad pública, lo arreglarás con Yoriichi. Y si no está arreglado para la cena, no habrá comida para ti tampoco. Kuzan se congeló a medio paso, luego se giró con una sonrisa incómoda y le lanzó una mirada fulminante a Yoriichi como si fueran cuchillos. Toca. 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 Con un mazo de madera en la mano, Yoriichi se agachó junto a la barandilla destrozada, clavando una tabla cuidadosamente recortada en su lugar. Luego colocaron los clavos. Sorprendentemente, Yoriichi poseía sólidas habilidades de carpintería. Durante sus años de aislamiento en las montañas, a menudo tenía que construir sus propios muebles. No era un maestro artesano, pero entendía los fundamentos de las uniones de mortaja y espiga. Kuzan, por otro lado, el golpe. 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 Claramente no era un manitas. Colocaba tablones en ángulos irregulares, los martillaba donde no encajaban, dejando huecos incómodos y bordes irregulares. Bastante cerca. No tiene que ser perfecto. Yoriichi miró el bulto que Kuzan había dejado en la cubierta y se quedó en silencio. Olvídelo, coronel Kuzan. Ya que lo rompí, lo arreglaré. No hace falta rehacerlo, dijo con un suspiro. Mejor hacerlo él mismo. No, no te preocupes. Es un pequeño problema. Kuzan no pareció ofendido. Miró la monstruosidad que había creado y, con naturalidad, invocó una cuchilla de hielo en su mano. Con facilidad y destreza, cortó el exceso de madera y alisó la tabla al ras de la cubierta. Hombre, los poderes de la fruta del diablo sí que son convenientes, dijo Yoriichi con admiración antes de volver a sus reparaciones. Por cierto, coronel Kuzan, ¿por qué se hizo marine? Fiel a su estilo de carpintero trabajador, Yoriichi entabló conversación mientras trabajaba. Después de todo, era la mejor manera de conectarse con la gente. Eres alumno de Zephyr Sensei, ¿verdad? Eso significa que ahora somos algo así como camaradas. No hace falta que seas tan formal, solo llámame Kuzan. Habló con naturalidad y sin darse aires. Zephyr también era su maestro, y Kuzan había notado que Yoriichi tenía una buena relación con Garp. Si a eso le sumamos la habilidad y el talento del joven, Kuzan no veía sentido en hacerse el superior. Para él, Yoriichi se sentía más como un igual. ¿Por qué me hice marine, Eri? ¿De verdad necesitas preguntar? Para hacer justicia, claro. No es por eso que estás aquí. Los ojos de Kuzan se iluminaron cuando habló de justicia, este joven oficial se había unido a la marina ardiendo de ideales. ¿Justicia, Eso sí que suena noble. Pero no soy tan grande como tú. Simplemente no quiero ver pueblos reducidos a escombros, ni a gente buena muriendo por nada. Yoriichi dejó escapar un suave suspiro, sus manos nunca se detuvieron. Kuzan se quedó quieto por un momento y luego se volvió hacia él con una mirada más seria. Estás aspirando a algo mucho más ambicioso que yo. Este mundo es un lugar grande, Yoriichi. Lo que quieres hacer no es fácil. Sin un poder abrumador, es imposible. Incluso con un poder abrumador, seguirá siendo increíblemente difícil. Debo decir que no esperaba que alguien de tu edad tuviera esa ambición. De repente se echó a reír. Ja. Ahora entiendo por qué te trajeron a este barco. Yoriichi, tú y yo tenemos muchísima suerte de estar bajo el mando del vicealmirante Garp. Tal como dijo eso. Ustedes dos. Dejen de holgazanear y vuelvan al trabajo. El grito de Garp resonó en la cubierta. Está bien, olvida lo que dije. Chapter 19. Inteligencia on the Roger Pirates. Al buque de guerra le tomó un día entero recorrer la ruta marítima exclusiva de la Armada, cruzando la línea roja y entrando oficialmente al Nuevo Mundo. Esa noche, el buque de guerra de Garp ancló en un puerto sin nombre en algún lugar profundo del Nuevo Mundo. Una suave brisa nocturna soplaba y las estrellas brillaban en el cielo oscuro. Yoriichi Tsujikuni yacía en una hamaca, contemplando el cielo nocturno por la ventana de la cabaña. Su cabaña era una habitación privada que Garp había dispuesto especialmente, pero esa noche, esa habitación privada tenía 2 ocupantes. En la cama, Kuzan yacía despatarrado bajo media manta, con la boca ligeramente entreabierta, respirando suavemente mientras dormía. Yoriichi, en cambio, no disfrutaba del mismo lujo. Su cama era la hamaca. Como Garp lo había dicho sin rodeos, Yoriichi no figuraba oficialmente en la lista de la nave, así que no había una habitación designada para él. Tenía que compartirla con Kuzan. Por suerte, a Kuzan no le importó.
De hecho, incluso se había ofrecido a cederle la cama a Yoriichi. Pero Yoriichi había declinado, no por timidez, sino simplemente porque le intrigaba dormir en la hamaca de un barco. Y honestamente, tuvo que admitirlo. Fue sorprendentemente cómodo. La vida en el mar no es tan mala después de todo. Con ese pensamiento en mente, Yoriichi cerró los ojos y se quedó dormido. Esa noche soñó. El mar, la cálida luz del sol, las playas de arena y un pintoresco pueblito costero. Sus habitantes eran sencillos y amables, y vivían una vida tranquila y autosuficiente. Ni ricos ni pobres, sino pacíficos y felices. Y Yoriichi era uno de ellos. En paz, viviendo en tranquila armonía. A la mañana siguiente. Antes de que Yoriichi se levantara, el estruendo del ancla del barco al izarse resonó en la cabina. Al abrir los ojos, la suave luz de la mañana se filtró por la ventana, proyectando un tenue resplandor en la habitación en penumbra. Al girar la cabeza, Yoriichi notó que Kuzan ya se había ido. La ropa de cama estaba doblada con cuidado. Yoriichi saltó de la hamaca y salió por la puerta. Tras un lavado rápido, se dirigió al comedor del barco. En cuanto entró, oyó que alguien gritaba. «Oye. Yoriichi, ven aquí». Era Kuzan. A sus 20 y pocos años, Kuzan aún conservaba esa energía juvenil. En ese momento, saludaba con entusiasmo. Yoriichi agarró pan y leche, acercó su bandeja y se sentó a su lado. Kuzan observó la expresión de Yoriichi y sonrió mientras preguntaba. «¿Cómo dormiste? ¿Acostumbrarse a la vida a bordo? ¿Te sientes mareado?». Lo acribilló a preguntas amistosas, genuinamente preocupado por su nuevo hermanito de armas. «No mal, me estoy adaptando bien», respondió Yoriichi con una sonrisa, metiéndose un trozo de pan en la boca. «No soy propenso a marearme. En un barco tan grande, no es fácil marearse». Tomando un sorbo de leche, Yoriichi miró alrededor del bullicioso comedor antes de preguntar. «Kuzan, escuché que saldremos a perseguir a los piratas de Roger. ¿Cuál es su historia? ¿Qué han hecho para justificar una persecución exhaustiva?». Al mencionar a los piratas de Roger, los ojos de Kuzan se iluminaron con interés. Reflexionó un momento y luego dijo. «Los piratas de Roger, ¿eh? Han hecho mucho. En el East Blue, atacaron 2 bases de la marina. El capitán Roger incluso mató a un comandante de rama. Luego, mientras eludían la persecución, recorrieron más de una docena de países, asaltando, saqueando y matando a bastantes nobles en el camino. Se convirtieron en la tripulación pirata más buscada del East Blue. Después de eso, irrumpieron en el Nuevo Mundo, derrotaron a varias tripulaciones rivales de su época y se escaparon repetidamente de las manos de la armada. Así se ganaron su infame reputación. Hace unos años, regresaron al East Blue. Todos creían que se jubilaban mientras estaban en la cima. Pero luego, a partir del año pasado, comenzaron a viajar con frecuencia entre el Nuevo Mundo y los 4 Azules. Recientemente, por alguna razón desconocida, ingresaron nuevamente al Nuevo Mundo. El vicealmirante Garp los ha estado persiguiendo durante años. Ahora que han resurgido, es natural que los esté siguiendo de nuevo. Yoriichi simplemente asintió levemente en respuesta. Los cargos sonaban severos. Atacar a la armada, saquear naciones bajo el gobierno mundial, matar nobles de reinos afiliados. Una lista de crímenes así, combinada con sus movimientos erráticos, ciertamente ameritaba toda la atención de la Marina. Pero aún así no fue suficiente. Estos incidentes por sí solos no podrían explicar la leyenda en la que se habían convertido los piratas de Roger. Tenía que haber algo más. Cosas que ni siquiera Kuzan sabía. ¿Y la tripulación?, preguntó Yoriichi. ¿Qué clase de gente hay en la nave de Roger? ¿Qué tan fuertes son? Kuzan había estado en la marina el tiempo suficiente para estar familiarizado con la composición general de la tripulación. Bueno, el capitán, Gold Roger, es un pirata de renombre con una recompensa de 2.600 millones de bayas. En cuanto a su fuerza, y se ha enfrentado al vicealmirante Garp varias veces. Siempre logra escapar. Él es realmente fuerte. El primer oficial es Silvers Rayleigh. Otro pirata de primera categoría, con una recompensa de 1.100 millones. También hay un samurái del país de Wano, Kozuki Oden. Oí que se trasladó desde el barco de Barba Blanca. Luego están los guerreros de la tribu Mink, Inuarashi y Nekomamushi. Ah. Y hay 2 niños en el barco de Roger, más o menos de tu edad.
De repente, Kuzan le dio una palmada en el hombro a Yoriichi con entusiasmo. ¿Mi edad? Yoriichi se giró, desconcertado. Sí, creo que uno se llama Shanks, y el otro, Buggy. ¿O Buggy? Kuzan se rascó la barbilla, inseguro. Ya veo, así que esa es una de las razones por las que el vicealmirante Garp me trajo, añadió con una sonrisa cómplice. Y en ese momento, la mente de Yoriichi volvió a algo que Garp había dicho antes de zarpar. Algo sobre que había 2 personas en el barco de Roger de Suera. No estaba seguro entonces, pero ahora todo tenía sentido. Shanks y Buggy. Yoriichi solo lo había adivinado antes. Pero ahora, con esta nueva confirmación, pudo determinar mejor su ubicación en la línea temporal. No tenía una comprensión precisa de la cronología del mundo de One Piece, y desde que se unió a la Marina, había evitado deliberadamente preguntar sobre la historia o la edad de Garp. No quería llamar la atención. Pero ahora que sabía la edad de Shanks, finalmente podía ver lo que se avecinaba. En tan solo unos pocos años, el mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. Yoriichi y Kuzan siguieron charlando mientras desayunaban. Justo cuando estaban a punto de partir para el entrenamiento del día, el ayudante de Garp, Bogart, intervino espada en mano, bloqueándoles el paso. «Comandante Bogart, ¿necesita algo?» «Buenos días, comandante Bogart». Kuzan y Yoriichi lo saludaron uno tras otro. «Capitán Kuzan», dijo Bogart, «el vicealmirante Garp me ha asignado la tarea de encargarme del entrenamiento de Yoriichi». Según el vicealmirante, Yoriichi ya no necesita estudiar los 6 estilos de la Armada. Es hora de que empiece a entrenarse en aquí. A partir de hoy, servirás directamente como ayudante del vicealmirante. Yo me encargaré de las instrucciones de Yoriichi. La explicación de Bogart hizo que los ojos de Yoriichi se iluminaran. Incluso Kuzan asintió, se volvió hacia él y dijo: «Bueno, parece que es hora de que subas de nivel, Yoriichi. Ya estás empezando con el Aki, ¿eh? Esto no es broma. Entrenarlo es brutal». Kuzan se estremeció visiblemente, evocando recuerdos desagradables. Luego saludó a Yoriichi y salió del comedor. «Yoriichi», dijo Bogart, «ven conmigo. Entrenaremos en la cubierta». Chapter 20. Chapter 20. I can't see a thing. Siguiendo a Bogart a la cubierta, Yoriichi todavía se sentía un poco aturdido. No esperaba empezar a entrenar aquí tan pronto. Tras casi un mes en el cuartel general de la Marina, no solo no había empezado a entrenar los 6 estilos de la Marina ni el Aki, sino que ni siquiera había visto demostraciones de ellos. De hecho, Zephyr lo había tratado bien, pero cuando se trataba de enseñarle técnicas de combate, el almirante seguía estrictamente las órdenes de Kong, absteniéndose de impartir demasiado. Probablemente Kong albergaba dudas persistentes sobre los orígenes de Yoriichi. Antes de permitirle acceder a verdaderas habilidades de combate, parecía decidido a cultivar su sentido de pertenencia dentro de los marines, aprovechando ese tiempo para observar y evaluar su carácter. Solo una vez convencido de su lealtad, Kong permitiría más instrucción. Pero Garp no era de los que andaban con rodeos ante las preocupaciones ni dudaban del protocolo. Para él, las órdenes del almirante de flota eran apenas algo más que basura. Al ver lo rápido que Yoriichi había aprendido los 6 estilos de la Marina e incluso había comenzado a integrar algunos de ellos en el combate real, Garp tomó una decisión rápida. Bogart comenzaría a enseñarle aquí al niño. A Garp simplemente no le importaba el pasado de Yoriichi. No temía echarse a perder. Si el niño puede aprender, que lo aprenda todo. Para entonces, el barco ya había zarpado oficialmente. Solo unos pocos marines dispersos se mantenían a lo largo de la barandilla, vigilando el océano. La cubierta era amplia, abierta y silenciosa. En lo alto, en la cofa, Kuzan también había localizado a Garp. Tras saludarlo brevemente, se quedó en silencio detrás del vicealmirante, agachando la cabeza para observar a Yoriichi y Bogart. «Estás aquí», se rió Garp. «¿Y bien? ¿Qué opinas de ese chico?» Garp se cruzó de brazos, con la mirada fija en Yoriichi. Una repentina sonrisa se dibujó en sus labios. «Es único», respondió Kuzan, ajustándose la gorra. «Nunca he conocido a nadie como él. Si es cierto, nunca se había topado con los 6 estilos de la Marina, dominar esas técnicas en tan poco tiempo es un talento excepcional». La sonrisa de Garp se ensanchó ante el elogio. A ese mocoso aún le queda mucho camino por recorrer. «Yoriichi», dijo Bogart, «te voy a enseñar un poder llamado Aki.
En pocas palabras, el Haki es una habilidad innata que yace latente en cada ser humano. Está el Kenbunso Kwaki, o Haki de observación, que permite percibir la presencia del oponente y predecir sus movimientos, el Busoso Kwaki, o Haki de armamento, que fortalece los ataques y la defensa, y permite golpear a los usuarios de frutas del diablo de tipología, y también está el Aoso Kwaki, o Haki del conquistador, una fuerza de voluntad abrumadora que solo uno entre 1.000.000 puede despertar. El Haki se puede clasificar en estos tres tipos, cada uno según sus funciones únicas. El Haki de observación y el Haki de armamento se pueden cultivar con entrenamiento. Pero el Haki del conquistador, es algo con lo que se nace. Ningún esfuerzo puede despertarlo si no se ha germinado. Ante esto, Bogart le dirigió a Yoriichi una mirada larga y penetrante antes de continuar. Para ti, comenzaremos con el Haki de observación. Mientras hablaba, metió la mano en el bolsillo de su traje y arrojó una tira de tela negra hacia Yoriichi. Yoriichi lo atrapó con un movimiento de su mano. Usa eso para vendarte los ojos. El Haki de observación es, en esencia, el resultado de despertar el potencial latente de los 5 sentidos. El aroma, el sonido, el flujo del aire, algunos dicen que incluso la capacidad de leer las intenciones del oponente. Todas estas son manifestaciones del Haki de observación. En pocas palabras, se trata de la percepción, la capacidad de sentir todo lo que te rodea. Los seres humanos dependen de sus 5 sentidos para interpretar el mundo, y la visión constituye el 90% de esa información. Si puedes desconectar la vista y aún así percibir tu entorno con precisión, felicitaciones. Has dado tu primer paso en el mundo del Haki de observación. He oído que algunos maestros incluso pueden vislumbrar el futuro durante la batalla. Si llegas a ese punto, tu Haki de observación se considerará consumado. Mientras Bogart hablaba, se desató la espada de la cintura y la dejó a un lado. Luego tomó una espada de entrenamiento de madera y se colocó frente a Yoriichi. Sin necesidad de instrucciones, Yoriichi dejó su espada y cambió a una de madera. Bajo la atenta mirada de Bogart, se ató firmemente la tela negra alrededor de los ojos. Ya he hecho este tipo de entrenamiento antes, murmuró Yoriichi para sus adentros. ¿De verdad me ayudará a despertar mi Haki de observación? En el mundo de los demonios, había pasado por ejercicios similares, pero no le habían ayudado mucho. La razón era sencilla. Siempre había poseído un sentido innato del mundo transparente. Su percepción del entorno había sido terriblemente aguda desde la infancia. En combate, no dependía demasiado de la visión. Aún así, como Bogart lo había sugerido, a Yoriichi no le importó intentarlo. Al fin y al cabo, este era un mundo diferente. Tal vez un entrenamiento similar diera resultados distintos. Voy a empezar a atacarte, dijo Bogart con calma. Concéntrate. Siente mi presencia. Esquiva mis golpes. Lo explicó detalladamente, sin saber que Yoriichi ya tenía cierta comprensión del Haki. Sin embargo, Yoriichi escuchó con gran atención, preocupado por si hubiera sutiles diferencias con lo que ya sabía. Al escuchar la advertencia final de Bogart, asintió levemente, indicando que estaba listo. Zuf, zuf, zuf. En cuanto Yoriichi asintió, Bogart se puso en movimiento. Con una brusca ráfaga de aire, su espada de madera se dirigió hacia el hombro de Yoriichi. Un golpe penetrante. Charla. El sonido del bambú chocando con el bambú resonó cuando Yoriichi levantó su espada horizontalmente, bloqueando el golpe sin esfuerzo. HM. Los ojos de Bogart brillaron de sorpresa. Se retiró y lanzó otro ataque, esta vez dirigido al abdomen de Yoriichi. Este golpe fue diferente. Silencioso, sigiloso, casi imposible de oír. Clac. Una vez más, Yoriichi paró limpiamente. Hacía un momento, su espada le protegía la cabeza. Ahora, en un instante, descendió para recibir la estocada de Bogart con precisión milimétrica. 2 golpes consecutivos fueron bloqueados y Bogart se quedó paralizado, aturdido. Giró ligeramente la cabeza hacia la torre de vigilancia, con los ojos abiertos por la confusión. Allá arriba, Galp también había captado el intercambio. Arqueó una ceja. Sentí que ya sabía mi siguiente movimiento, murmuró Kuzan. Cuando entrené con él antes, tuve la misma sensación. Casi como si pudiera predecir mis ataques. Galp no respondió. Pero se inclinó inconscientemente, con ambas manos apoyadas contra el alféizar, como si intentara ver con más claridad. De vuelta en cubierta, Yoriichi ladeó la cabeza. «Coronel. ¿Por qué se detuvo?»
¿Está mirando la atalaya? Bogart se giró, sin palabras. El chico tenía los ojos tapados, pero de alguna manera seguía cada uno de sus movimientos. ¿Estás seguro de que tienes bien puesta la venda? Bogart agitó una mano frente a la cara de Yorichi. La cabeza de Yorichi siguió su mano perfectamente. Sí, respondió el chico, muy serio. No veo nada. Bogart parpadeó. ¿Este niño se está metiendo conmigo? Pensó con incredulidad.